Em, Como decía Jairo hace un momentico, vamos a comenzar, o digamos, hoy iniciamos una serie de predicaciones que va a ir por 4 domingos, llamada Corazón Pesebre. Esa va a ser como, y ahí va a guiarnos mucho también esto en las diferentes actividades, no solamente los domingos, sino también tiempo de novenas, que este año tendremos novenas a partir del 16 hasta el 23 de diciembre, con la ayuda del Señor. Y también, pues digamos que esas predicaciones van a estar enfocadas en ayudarnos a entender mejor este asunto de la Navidad y cómo la Escritura nos deja ver ese evento culminante de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Así que por favor, si tienes tu Biblia, ábrela en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 10. Entonces, abran sus Biblias o en su celular o aquí en las pantallas si no tienes ninguna de las dos, pero sigamos por favor esta lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos desde el cielo, lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Amén. Oremos. Señor, queremos pedirte por favor que este tiempo que pasamos en torno a tu palabra, hables a nuestros corazones. Cuando hace tantos años una mujer sencilla, una mujer que fue visitada por ti en tu gracia y tu poder, escribió esta oración o este cántico, pedimos que podamos ver a través de las líneas cómo es que el Dios Salvador actúa en medio de nuestra historia, Señor. Por favor, háblanos a cada uno, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez tú has hecho una oración con mucha intensidad? Con mucha intensidad. Hay oraciones de todo tipo, ¿cierto? Pero esas oraciones que a veces uno hace casi como que el corazón lo tiene uno en la boca, ¿cierto? No sé si has tenido que alguna vez orar de esa manera, pero también alguna vez tú has tenido la oportunidad de orar en gratitud a Dios también por algo en particular, no como cuando oramos por los alimentos, ¿cierto? Que muchas veces la oración por los alimentos resulta siendo como algo que uno hace para tener vía libre a comer, ¿cierto? Pero, Señor, gracias por los alimentos, amén. No ese tipo de gratitud, ¿cierto? Sino cuando realmente estás agradecida o agradecido porque el Señor hizo algo especial en tu vida. Bueno, esta oración que muchos hablan de que es un cántico también, que se cantaba en Israel, de Ana, nos muestra bellamente la historia de una mujer. Eso se registra en el capítulo 1, no vamos a leerlo por razones de tiempo, pero en el capítulo 1 se nos cuenta la historia de una mujer, Ana, que era estéril, no podía tener hijos.
Y en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, una mujer que no podía tener hijos era como que no contaba con el favor de Dios, de alguna manera. Y sumado a eso, que ya era agobiante de por sí, en ese entonces no tener hijos, era que la otra mujer de su esposo, que se llamaba Penina, dice la palabra que la atormentaba constantemente. Cada vez que se tenían que ir a adorar al templo, esta mujer atormentaba a Ana terriblemente. Y Ana, dice la palabra, que no quería ni comer ni nada, estaba afligida completamente en su corazón. Pero ella va y ora al templo, tan intensamente oró Ana, que dice la palabra que Elí, que era el sacerdote, creyó que ella estaba borracha. Y le dijo a Ana: ve, mujer, vete para la casa y deja ya pues esa andanza, ¿cierto? Cambia eso. Pero ella le dice: no, es que esta es mi angustia. Le cuenta al sacerdote Elí su situación. Pero lo hermoso también de esa historia es que dice la palabra que Dios se acordó de Ana y ella concibió un hijo. Y ese hijo es Samuel, quien escribió los libros, primero libro y segundo libro de Samuel en su mayoría. Pero además, ¿cierto? Además, dice la palabra que ella lo dedicó al Señor, como que ella entregó este hijo para que estuviera al lado de Elí y luego se volviera el profeta para el pueblo. Pero yo quiero que ustedes noten con ese contexto cómo arranca Ana. Ana comienza esta oración o este cántico de gratitud al Señor. Ella está maravillada. De hecho, muchos dicen que María, la mamá de Jesús, conocía muy bien este cántico cuando ella elevó el Magnificat, ¿cierto? Allá en Lucas 1. Y nos dice que mucho de eso que ella dijo es muy parecido, muy similar a lo que Ana cantó y oró aquel día en la presencia del Señor. Pero algo que comienza a ser muy interesante cuando comenzamos a leer este capítulo 2, si ustedes notan, es que la oración o el cántico de Ana no se centra en Samuel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Ella está agradecida inmensamente porque Dios le ha dado un hijo, pero en su gratitud, ¿cierto?, no aparece ni siquiera el nombre de Samuel. Eso es muy interesante porque Ana, ¿cierto?, miró más allá de las dádivas. Ella vio al dador. Es decir, su adoración y su oración se centró en aquel que le otorgó tal milagro para ella de poder tener este niño. Bueno, yo quiero mostrarte tres enseñanzas que tenemos en este cántico acerca de Dios, del actuar de Dios. Y así he titulado esta predicación: el actuar del Dios Salvador. ¿Cómo es que Ana ve a Dios y cómo es que podemos apreciar a nuestro Dios Salvador? ¿Cómo hace, cómo actúa Él en la historia? ¿Cómo actúa Él en medio de nuestras vidas? Y tres cositas voy a compartirte hoy. En primer lugar, mostrarte que este cántico nos deja ver que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Este libro de Samuel va a registrar muy bien eso, va a registrar que aquí el asunto no es de destreza física, no es de habilidad humana, aquí el asunto es de cómo Dios actúa a través de la sencillez. Cómo es que Dios levanta personas que Él quiere, que Él mira lo que otros no ven. Eso es lo que ven ahí. Y para Ana, que escribe este cántico, miren cómo comienza el verso 3. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. Parece que para Ana, Penina, esta mujer que la atormentaba tanto, que era como casi una enemiga de ella, que quería amargarle la vida, representaba a todos aquellos que vivimos muchas veces en orgullo y en altivez. Por eso ella dice: dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. Es como esto de que la arrogancia que se ve en el capítulo 1 es contrarrestada en el capítulo 2 por lo que Dios hace. Mientras que en el capítulo 1, Ana es una mujer desvalida que está en la tristeza profunda, siendo atacada por una mujer. En el capítulo 2 es como que se invierten los papeles. Y Ana está contando la grandeza de Dios
hecha a su vida. Ahora, eso es algo que se aprecia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero en el libro de Samuel, este cántico nos deja ver cómo es que Samuel nos va a contar la historia, qué nos va a decir de Dios. Y las historias que están en este primer libro y segundo libro nos hablan justamente de eso, del Dios que se opone al orgullo y que exalta o levanta al humilde. Algunas historias, pero déjenme solamente señalar algunas rápidamente para ayudarnos a entender un poco más esto. En el capítulo 4, por ejemplo, se nos cuenta de que los filisteos eran como los archienemigos de Israel. Constantemente estaban en confrontación, estaban en guerras. Pero en una ocasión, los filisteos capturaron el arca. Y ustedes recordarán, y para quienes no, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Israel creía que por tener el arca ellos ya estaban salvados frente a los filisteos. Y volvieron el arca casi un amuleto realmente. Es que hacen ellos, convierten el arca como un amuleto. Y Dios permite que el arca les sea quitado. Los filisteos capturan el arca. Eso es una tragedia para Israel, una tragedia terrible. Pero lo insólito de eso es que cuando ellos llevan el arca, los filisteos llevan el arca a su templo y todo eso, comienzan a pasar una cantidad de cosas. Comienzan a haber enfermedades, la estatua de esa diosa de ellos y todo eso se parte en dos, a tal punto que ellos tienen que deshacerse nuevamente del arca y decir, por favor, llévense esto de aquí que nos está matando. Pero es una manera en la que Dios mostraba a su pueblo que no era por la fuerza de ellos, sino por lo que Él quería hacer. Él quería exaltar, ¿verdad?, al humilde, pero oponerse al orgulloso. Ustedes también recordarán, por ejemplo, la elección de David. En este libro de Samuel comienza a Israel a tener reyes, y David es el segundo rey luego de Saúl, pero ustedes de pronto sabrán la historia en la que cuando Samuel va a buscar a la casa de Isaí, quien será el que continuará después de Saúl como rey, el papá de Isaí trajo a todos sus hijos menos a uno, a David. Y David estaba por allá cuidando ovejas y ni el papá quiso traerlo. El papá pensó, ese no puede ser el próximo rey. Más bien estaban sus hijos mayores que eran entrenados para la guerra. Pero esa bella historia nos cuenta cuando Dios le dice a Samuel, trae a David, y dice, este es. Y esa bella frase que tenemos allí cuando Dios le dice a Samuel, no te dejes fijar por la apariencia, porque ustedes miran o los hombres miran la apariencia, mas yo miro el corazón. ¿Y qué tal la historia de David y Goliat? ¿Cierto? Que Dios estaba representando y mostrándole al pueblo que no dependía de su capacidad y el poder de ellos, sino de lo que Dios quería hacer, de cómo le estaba levantando a un pueblo. Este es como mucho de lo que tenemos en el libro de Samuel, pero también en el resto del Antiguo Testamento. Nos habla de que Dios constantemente quiere ver que su pueblo pueda representar esa sencillez y que Dios está opuesto a la arrogancia y al orgullo. El Salmo 138:6 nos dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Nota esto. Pero la historia bíblica se dirige hacia un punto, y es el punto de el cuadro o la imagen más contundente en este sentido de la humildad y la sencillez, y es la persona de Jesús. Piensen en esto, que Jesús, siendo Dios mismo, que vino a habitar en medio de nosotros, no vino, ¿cierto?, o no nació en un templo lleno de oro, con todas las comodidades, sino como decía ahorita la canción que nuestros hermanos de alabanza dirigían, nació en un pesebre, rústico, donde nadie nacía, ¿verdad?, donde era un lugar no apto para un momento como este, tan glorioso de la venida de nada más y nada menos que del Hijo de Dios, pero que Él nació en un pesebre, en la ciudad más pequeña y más insignificante o de menos importancia, que creció bajo el techo de un hombre sencillo, común y corriente como José, carpintero,
quien él también, Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió este oficio y humildemente vivió, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús estaba con sus discípulos, una vez les dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Creo que lo que en la Escritura se recoge muy bien esta idea es en Filipenses 2, cuando Pablo nos dice que él, siendo igual a Dios, ¿verdad?, se rebajó a sí mismo o se despojó de ser igual a Dios y se hizo hombre. Pero no solamente se hizo hombre, sino que se humilló y fue a la muerte, no cualquier muerte, sino muerte de cruz, que es la peor muerte de ese momento. Pero luego dice, porque Filipenses 2 es como un descenso, pero luego un ascenso en el que nos dice que ahora Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, de Jesús, se doble toda rodilla y que todos un día confesarán que Él es el Señor. ¿Sabes? Es que esa es la ruta a la exaltación. Dios ha diseñado que hacia la exaltación nosotros pasamos por la humillación. No hay gloria sin humillación. Pero miren en 1 Corintios 1:27, dice que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Mira, esto que estoy mencionándote, que nos aparece aquí en 1 de Samuel, cuando dice Ana que el arco de los pueblos se quebrará, versículo 5, los que antes tenían comida de sobra van a venderse o se van a vender por un pedazo de pan, nos advierte de lo siguiente, nos advierte del peligro del orgullo y de la arrogancia, porque lo que nos dice es Dios, el Señor, se opone al orgulloso y al altivo, es decir, Dios rechaza, Él no acepta, no recibe la arrogancia y el orgullo de nosotros. Por eso el gran peligro, el orgullo y la arrogancia. Ahora el Evangelio, hermanos, el Evangelio nos conduce a una mirada correcta de nosotros. Cualquier logro, cualquier triunfo, cualquier reconocimiento tiene que ser puesto a los pies del Señor. Ha de ser puesto a los pies del Señor. Es por Él. ¿Sabes que nuestra vida cristiana, la tuya y la mía, debería ser marcada fuertemente por la humildad y la sencillez? ¿Y sabes por qué? Por dos razones. Una, porque Dios nos lo pide. Es decir, Dios nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Es un llamado de Él. Por tanto, si tú y yo adoramos a Dios, entonces hemos de vivir así. Pero además, porque ese Dios que nos llama y que nos pide eso, nos modeló así. En la persona de Jesús, nos modeló que su gloria y su poder se manifiesta en la sencillez, a través de la humildad, y que Él se opone fuertemente al orgullo. Esta es la maravilla que vemos nosotros en este tiempo que estamos celebrando de Adviento. Vemos eso, que mientras suceden tantas cosas podemos reconocer y no perder de vista qué hay detrás de tantas cosas. Y es esta sencillez de la que el Señor nos habla, de que el Hijo de Dios vino a estar en medio de nosotros. Así que, en primer lugar, Dios actúa oponiéndose a los orgullosos y exaltando a los humildes. Pero en segundo lugar, este cántico nos muestra que Dios está obrando a pesar de la maldad humana. Miren, la situación de Ana, en este capítulo 1, era sumamente agobiante, como hemos hablado, y de gran sufrimiento. Pero esa situación de Ana es una radiografía del dolor que experimentamos en un mundo caído. Es la realidad que tú y yo, hermanos, sufrimos. Es la realidad, hermanos, tú y yo, que pasamos cosas que no quisiéramos vivir. Nos enfermamos, ¿cierto? Vivimos escasez y tantas otras cosas que son parte de esta vida. Israel se encontraba, cuando Ana escribió, en una situación lamentable. Y déjenme decirles algunas de las cosas que pasaban en Israel en aquel entonces tan tristes. Por un lado, Israel no tenía profeta, es decir, no había profeta en ese entonces para Israel, lo cual era como importante porque era como Dios se comunicaba con el pueblo. Pero además Israel venía de un periodo de los jueces, y para quienes han leído el libro de los jueces, nos deja ver lo lamentable moralmente que era la nación.
Terrible, terrible. Una lectura solamente pasajera de Jueces nos deja ver eso, ¿verdad? De los altibajos de esta nación que amaba y decía adorar a Dios, pero que en realidad lo ofendía de tantas formas. Pero además el sacerdocio se había pervertido, y se había pervertido a manos de los hijos de Elí. Los hijos de Elí que habían hecho una cantidad de cosas en el templo y en la adoración, y Elí pues no había hecho nada para refrenar eso. Y eso nos deja ver la decadencia espiritual de Israel. Había decadencia moral, había decadencia espiritual. Pero digamos que donde más podemos notar y nos deja ver la escritura, la situación lamentable de Israel, está en el capítulo 3, verso 1. En el capítulo 3, verso 1 se nos dice en una frase la triste situación de Israel. Y dice que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Pero mira esto. En esos tiempos, escucha esto, no era común oír la palabra del Señor o oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. No era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Esta frasecita nos dice todo del estado de Israel. Es decir, Dios no se comunicaba con ellos. Y sabes que no importa en qué condición estés tú y yo, estemos tú y yo hoy, que estemos viviendo o que no estemos viviendo. Si Dios no te está hablando, si no estamos escuchando la voz del Señor a través de su palabra, hermanos, estamos en una situación crítica. Crítica. Porque es la palabra del Señor, es que Él nos está hablando, que nos recuerda que Él está presente con nosotros. Así que es muy interesante esto que menciona acá. Sin embargo, miren, esta situación de sufrimiento de Ana es también una clara muestra de la presencia de Dios activa en medio de este pueblo, ¿cierto? Porque el nacimiento de Samuel no representó algo simplemente para los intereses de Ana. Es que no fue solamente la alegría y el gozo de una familia, sino que Samuel se convertiría en el profeta. Y no solamente eso, Samuel jugaría un papel muy importante para la historia de Israel. Y es que Samuel iba a ser usado por Dios para instituir o comenzar la monarquía en Israel, la época de los reyes. Entonces noten ustedes lo siguiente, que en esa respuesta de Dios a Ana, nos deja ver claramente que Dios está obrando en medio de todo lo que la nación está viviendo. La situación tan terrible que están viviendo, pero Dios está actuando, está interviniendo en medio de ellos. El verso 6 al 9 nos deja ver eso. El Señor viene la muerte y la vida, Él nos hace bajar al sepulcro. El 7, el Señor da la riqueza y la pobreza, humilla pero enaltece. Levanta del polvo, saca del basurero. Verso 9 dice, Él guiará los pasos de sus fieles. Noten ustedes, por favor, este cántico nos habla de que Dios está presente, que Dios está activo en la historia y que esa presencia de Dios pues, es más evidente con la venida de nuestro Señor Jesús. No hay mayor muestra de eso. ¿Tú quieres saber si Dios es presente? Mira a Jesús, mira a Cristo hecho hombre, mira a Dios asemejándose a ti y a mí, para habitar en medio de nosotros. Esa es la muestra más contundente de la presencia de Dios. Así que tú y yo necesitamos cuidarnos, hermanos, de que ninguna imagen de dolor, ninguna imagen de maldad, como las que vemos a diario y quizá somos rodeados con tanta información y cosas que suceden y que pasan, incertidumbres, preguntas, tantas cosas, obras de maldad que suceden en el mundo, cosas que nos ocurren también a nosotros mismos, hermanos, que nada de esas cosas, absolutamente nada de eso, nos hagas pensar ni siquiera el más mínimo pensamiento de que Dios no está actuando en medio de las situaciones o en medio de la historia. Dios no es un espectador que está viendo a ver qué ocurre, qué sucede. Dios tiene el control de la historia, Él es el dueño de todas las cosas. Y sabes que yo pensaba en lo siguiente, si tú y yo creemos que eso es así, si tú dices hoy, sí, yo creo eso, yo creo que Dios es el Señor que actúa en medio del dolor y la maldad de este mundo,
Si tú crees eso, ¿sabes cuál sería o debería ser una de las expresiones de nosotros como respuesta a esa verdad? La oración. La oración. Este es un texto, este capítulo 1 y 2 está bañado por una imagen clara de la oración. Porque mira, si en realidad Dios tiene el control de todas las cosas, si en realidad Dios es el único que puede hacer algo en medio de la situación, entonces tú y yo deberíamos orar con mayor intensidad y en perseverancia. Y les confieso, yo he sido altamente reprendido en esto, porque uno se encuentra a veces, y lo digo por mí, que uno, por ejemplo, tiene una situación y uno está preocupado por algo en particular, por una situación, un familiar, algo. Y me he encontrado que muchas veces en esa preocupación, lo último que hago es orar. Es orar. Y ahí algún cortocircuito está pasando. Algo está ocurriendo. Porque si yo sé y entiendo que Dios es el Dios verdadero, si yo sé que Dios actúa en medio de todas las cosas, pero yo no estoy orando, algo está sucediendo. ¿Por qué no me está conduciendo eso a la oración? Y eso es lo que hizo Ana. Ana en su momento de dolor y sufrimiento corrió a la presencia de Dios para orar intensamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste intensamente? ¿Recuerdas eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste al Señor con todas las fuerzas de tu corazón por algo en particular? Que dejaste allí tu propia vida en la presencia del Señor y clamaste con intensidad, con perseverancia. Porque, hermanos, la oración es una confesión de fe. Cuando tú y yo oramos, estamos confesando nuestra fe. Cuando tú y yo oramos con intensidad y en perseverancia, tú y yo estamos viviendo una vida de expectación, de expectativa. Porque tú y yo estamos orando al que puede hacer algo, al que puede cambiar, al que puede transformar. Eso es lo que la oración significa para ti y para mí. Así que creo que este es un texto que nos anima fuertemente a que si vemos que Dios está orando a pesar de la maldad, podemos clamar a Él. Podemos clamar a Él. Ana y Simeón, la Ana del Nuevo Testamento en Hechos que leyó Jairo hace un momento, representan eso. Un hombre y una mujer que en medio de todo lo que vivían, ellos sabían y aguardaban en oración por la promesa que el Señor les había entregado. Así que Dios se opone a los orgullosos, exalta a los humildes, pero Dios también está obrando a pesar de la maldad humana. Y en tercer lugar y último, quiero mostrarles cómo cierra este cántico, versículo 10, como con un broche de oro. Dice: el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. Y aquí viene esta idea: el Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Esta es que una mujer hace tantos años haya podido apreciar que en medio de lo que vivió, de la respuesta del Señor, pudo ver que vendría un Salvador. Y noten esto, por favor. Ella usa la palabra aquí rey, cuando todavía en Israel no había reyes. Es muy interesante eso. Pero eso nos deja ver que Dios estaba mostrándole a esta mujer que a través de uno que vendría, Él gobernaría para siempre. Hermanos, el Antiguo Testamento es fascinante porque nos presenta a un Dios que le dio una esperanza a un pueblo. Y le dio una esperanza a un pueblo a través de una promesa. Esa es la manera como Dios nos infunde a ti y a mí su esperanza, a través de sus promesas, de lo que Él dice que va a hacer. Y esa esperanza fue creyendo y creciendo más en el Antiguo Testamento hasta llegar a la persona de Jesús. Sabes que tú y yo nos identificamos, al prender esta vela el día de hoy, Jairo nos decía que estábamos identificándonos con quienes esperaron la promesa. Tú y yo miramos hacia atrás y tenemos el privilegio de que lo que otros esperaron por tantos años, tú y yo podemos decir hoy, se cumplió. Se cumplió. Pero que también a la vez esa verdad nos hace mirar hacia adelante, porque tú y yo aguardamos por otra promesa, y es que el Señor regresará por segunda vez. Y ese es lo que es la esperanza que Dios quiere traer para su pueblo.
Esa es la esperanza. Para Israel fue, vendrá el Mesías. Para nosotros es, ya vino el Mesías, pero Él regresará por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de la cual tú y yo deberíamos anclarnos fuertemente y aferrarnos fuertemente. No otras cosas, no otras situaciones. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy o qué estás pasando tú hoy, por qué aguardas tú hoy, pero Ana termina esto mirando hacia el futuro con esta esperanza. Vendrá un Salvador. Y esa es la esperanza verdadera. No hay otra esperanza mejor. No hay nada que pueda ser superado por eso. Bueno, mis hermanos, voy a concluir con estas aplicaciones, dos aplicaciones para nosotros hoy. Lo primero, cuando tú y yo escuchamos este cántico, leemos este cántico, tú y yo necesitamos no solamente adorar a Dios por lo que Él hace, solamente con nuestra comprensión, sino que eso debe conducirnos a la manera como tú y yo vivimos el Evangelio, como tú y yo vivimos en humildad, como tú y yo somos animados a la oración con intensidad y con perseverancia, cómo es que tú y yo somos animados en esta esperanza futura de salvación. Que este Dios que vino a hacerse uno en medio de nosotros, ¿cómo modela para ti? ¿Cómo vives tú esta palabrita de humildad y sencillez? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la experimentas? Y que este tiempo de Navidad nos sirva para recordar eso. Nos sirva para recordar eso. Que podemos vivir de esa manera, ¿cierto? Yo recuerdo una canción de Santiago Benavides, cantante, que nos cuenta una canción que dice, que es una oración también, dame una fe sencilla, dice esa canción, dame una fe sencilla. Y ahí esa oración se eleva para decirnos que nos permite acercarnos a otros, para no creernos más que el hermano, ¿verdad? Para no creer que lo que yo tengo o lo que he logrado o lo que alcancé es porque yo soy demasiado inteligente o porque yo fui demasiado esforzado, sino que la humildad nos conduce a reconocer que es Dios, que es Él, que es por su gracia, que es por su misericordia. Lo que tú tienes, lo que el Señor te ha entregado es por su gracia. No hay nada que tú y yo seamos merecedores. Así que Señor nos ayude a vivir a la luz de eso. Pero en segundo lugar, yo quisiera animarte a que dejemos que a partir de hoy, las próximas semanas que estaremos hablando sobre estos temas, dejemos que el Evangelio redima nuestra celebración de la Navidad. Generalmente por estos días nos preparamos para una fiesta. Y yo no sé cuántos de ustedes ya han empezado a preparar su fiesta de Navidad, porque como que comenzamos a armar ya. Por ejemplo, en mi familia ya se comenzó a hablar de qué vamos a comer el 24 y quién va a traer no sé qué y en qué casa vamos a reunirnos y qué vamos a hacer, cómo vamos a estar vestidos ese día. Y como que no les parece que hay como una preparación. Ahora, ¿usted quiere notar más eso? Vaya por estos días a los centros comerciales, que viven así, ¿cierto? Y todo el mundo está haciendo compras, está haciendo cosas, están pintando sus casas, ¿verdad? Eso es como tradición también de la cultura, pintar las casas, adornar las casas. Y es como que en el fondo hay esta idea de preparación, de anticipación. Pero hermanos, que nosotros podamos anticipar esto realmente pensando y centrando nuestra atención en lo que verdaderamente hemos de celebrar en la Navidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa que fue cumplida y esta promesa que nos alienta a mirar esta otra promesa de que el Señor un día regresará. Amén. Bueno, oremos al Señor y terminamos así este tiempito de predicación. Vamos a cantar esta canción que los hermanos de la alabanza van a dirigirnos, pero oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a verle a Él en este tiempo. Hay muchas distracciones, hay muchas ocupaciones en esta época, mucho ruido en las calles, mucha actividad. Son días en los que comenzamos muy temprano el día, terminamos muy tarde, pero que especialmente, hermanos, no perdamos de vista qué es lo que celebramos: la venida de nuestro Redentor y de nuestro Salvador. Así que
Adoremos al Señor.